Bienvenidos a un viaje por la historia de América Latina a través de sus museos. Patrocinado por Boston Scientific, avanzando la ciencia en pro de la vida. Hoy en nuestra historia de América Latina a través de sus museos, nos vamos a una perspectiva de narrativa maravillosa. Hoy vamos a estar en el Malva, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. La colección de un museo es fundamental y no se puede lograr de un día para el otro. El fundador se define como coleccionista y la época que yo coleccionaba el arte latinoamericano no tenía la visibilidad que debería tener, entonces los museos centrales no estaban prestando mucha atención a Latinoamérica. Hacia la fuerza. Luego, cuando hay un cuerpo de obras que tiene un valor artístico y social, entonces ahí hay que hacer un museo, ¿no es cierto? Aquí entramos en una nueva mirada porque los tres últimos museos que hemos estado hablando, que estábamos viendo el Museo de Antropología de México, el Museo del Oro de Bogotá y el Museo de las Tumbas Reales del Señor de Zipán, eran museos que nos mostraban desde nuestros antepasados, desde nuestra arqueología, desde nuestras raíces. Este nos muestra desde la modernidad, desde la plástica, desde la pintura, y desde la construcción de ese elemento en el que siempre estamos nosotros los latinoamericanos, siempre nos estamos narrando y siempre estamos buscando puntos de identidad, porque nuestra historia es una historia que se va construyendo con el tiempo y que es el cruce de tantas y a la vez tan nueva que nosotros mismos estamos en una narrativa permanente. Entonces, un museo de estos nos lleva al corazón de América Latina en el relato, por un lado, y por el otro lado nos pone frente a la perspectiva plástica y estética de nuestras propias miradas de nosotros mismos. Entonces, es súper interesante. Entonces, para acá nos vamos desde el principio para ver de dónde aparecen la historia de los museos de arte. Y tenemos una primera mirada antigua y es desde la figura de los mecenas. Los mecenas son aquellos que patrocinan el arte y al patrocinarlo lo hacen posible. Le dan a los artistas las condiciones para que puedan crear. Entonces resulta que mecenas lleva esa palabra por Cayo Mecenas, que fue un noble romano que era un asesor de Augusto en su reinado, era el asesor político de Augusto en su reinado, y él fue un gran impulsor de las artes. Le daba a los artistas un apoyo para que ellos pudiesen ejercer su arte. También estuvo apoyando los jóvenes talentos en la poesía, y amigos suyos, que eran grandes autores, ni más ni menos que como Virgilio y Horacio, también recibieron su apoyo y también se dedicaron a poder expresar su arte, su poesía, su literatura y toda su maravilla gracias a él. Por lo tanto, su nombre, y esto es un muy buen legado histórico, su nombre se volvió el sinónimo de aquel que patrocina la actividad artística.
Eso es una buena manera de quedar uno inmortalizado por haber sido un mecenas. Luego, en la Edad Media, la labor de mecenazgo la hizo la Iglesia Católica, y esto es muy importante porque la Iglesia Católica establecía su doctrina a través de las obras de arte. Acuérdense que la gente no sabía leer ni escribir, entonces era a través de la pintura como se establecían los dogmas y las diferentes vertientes y construcciones de la teología de la Iglesia en su momento. Y esto nos va a llevar después, va a venir la época en la que se dio uno de los momentos más creativos, fantásticos, maravillosos del tiempo del mecenazgo, que fue el Renacimiento. Y ahí ya vamos a tener muchos mecenas laicos y nobles que empiezan a patrocinar artistas, y entre ellos, digamos, los más famosos fueron los Medici. Y gracias a ellos, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Bernini, entre muchísimos otros, pudieron expresar su arte. Y tenemos hoy el privilegio de las obras que ellos pintaron. Entonces, el Renacimiento llega a un punto en donde hay una explosión de todo, de las artes, de la ciencia, una ampliación de la mirada, unos nuevos horizontes de todo lo que fue el conocimiento hasta entonces comprendido en Occidente. Y es el momento de mayor esplendor del mecenazgo. Y luego, los mecenas más adelante van a empezar a llevar sus obras a los sitios públicos, ya no solamente en las colecciones privadas, sino que lo van a llevar a los sitios públicos, y van a empezar a existir las galerías, que es el lugar justamente en el público donde los cuadros son exhibidos y la gente los puede ver, y ya no son, digamos, privativos de los antiguos palacios. Y de ahí es que va a surgir una de las más importantes de todas, que es la Galería de los Uffizi en Florencia, que va a ser una cosa absolutamente maravillosa. Y paralelamente a esto está, la figura del coleccionista, que es la que hace posible los museos, porque es la que hace posible la colección de las obras de arte, y es la que hace posible otro de los grandes, digamos, primos de nuestros museos de arte, que son los gabinetes de curiosidades. En todo caso, vienen de la mano, y Rodolfo II, que fue el que tenía estos gabinetes de curiosidades tan maravillosos que hemos venido describiendo, contando la historia de dónde vienen los museos. Este hombre que vivió en Bohemia y que no quería ser rey, pero era un tipo interesantísimo a todos los demás niveles, y tenía un palacio en Český Krumlov donde tenía todas las cosas que le gustaban, su gabinete de curiosidades, sus cosas que venían de los lugares más exóticos del mundo, o sea, de acá de América, que venían para él, y que tenían tarots y que tenían un montón de cosas. Él también era un gran coleccionista de obras de arte, y en esa medida también es uno de los propulsores de lo que después van a ser los museos. Luego, cuando las obras de arte se empiezan a poner en las galerías, cuando ya no tienen un carácter necesariamente religioso, sino que también hay nobles laicos, y cuando ya empiezan a exhibirlas para el público y la gente puede entrar a verlas, como esta maravilla de la Galería de los Oficios en Florencia, que queda además en la Plaza de la Señoría, que es un lugar donde se concentra el arte en una densidad ya cósmica de lo fantástico que eso es. Entonces ahí empieza a encontrarse todas las reliquias del arte clásico, y se empieza a ver toda esa explosión de talento y de posibilidades y de estética que son las galerías ya al público, que tienen todo este respaldo detrás para que lleguemos a ese momento en la historia. Ahí, en ese momento, es cuando surge lo que en Occidente se consideran las bellas artes o la alta cultura. Es decir, cuando hay un patrocinio y una línea de continuidad en el apoyo a las obras plásticas, a la gran pintura, a la escultura, y esto es lo que vamos a considerar las bellas artes. Pero ahora viene un paso muy interesante, y es que durante la Revolución Francesa, por el carácter de la revolución, primero porque era antimonárquica, entonces la revolución le quita las colecciones de arte a los reyes y las vuelve patrimonio de la nación.
es decir, patrimonio de todos los franceses, no solamente de aquellos que vivían entre el lujo de poder poseer además obras de arte. Y al ser patrimonio de la nación, inmediatamente ya esto no depende, digamos, solamente del lujo de aquellos que lo tienen, sino que ya es un patrimonio que todo un pueblo tiene. Eso es un concepto completamente diferente y novedoso, y va a ser muy importante durante el siglo XIX cuando se estén haciendo las afirmaciones de los estados nacionales, porque luego los estados nacionales van a expresarse también a través de los museos. Los museos van a hacer una afirmación de lo que es un Estado nacional, así como por ejemplo el Museo del Prado o la National Gallery de Londres. Son afirmaciones de cómo un país se narra a través de sus obras de arte. Y en ese momento viene ya el siglo XX, y en el siglo XX los empresarios son los que van a ser los más grandes mecenas, y entonces vamos a tener casos como el Guggenheim en Nueva York y en Bilbao, y vamos a tener casos como el del MoMA, entre otros. Y después de este recorrido llegamos a América Latina. Cuando nosotros llegamos a América Latina, empezamos con las definiciones, ¿no? ¿Qué es América Latina? Nosotros, ¿en qué estamos? Nosotros somos una descripción lingüística, geográfica, de la naturaleza, de la cantidad de historias comunes, y resulta que pues todo a la vez. Hay un momento, en el momento del nacimiento de un continente, cuando nosotros vamos a tener que tener una definición histórica a partir de la crisis que va a tener España como imperio, y cómo esa crisis va a llevar al movimiento de juntas, y cómo el movimiento de juntas va a llevar a una serie de preguntas sobre cómo seríamos nosotros institucionalmente en un marco distinto a los imperios. Y como no se pudo a las buenas, sino que tocó por batallas, después llegamos a la conclusión de que ninguno lo hubiera podido lograr solo. Y como ninguno lo hubiera podido lograr solo, porque los que lo intentaron fueron aplastados, los primeros movimientos en Bolivia, los de Tuitiva y Chuquisaca, o la rebelión quiteña, o la misma también los mismos movimientos en Bogotá, poco después fueron aplastados por un periodo que se conoció como la Reconquista. En ese momento hay una consigna, y es que, y lo dice José de San Martín, esto no se va a poder, eso lo tenemos que hacer entre todos. Eso no es una cosa que nadie lo va a poder hacer solito. Entonces, el tener que juntarnos todos, el tener que juntar los ejércitos de José de San Martín y los de Bolívar, los de los Andes con los del norte, el tener que hacer una gran campaña continental para poder lograr el objetivo de dejar atrás un tiempo imperial y empezar un tiempo de repúblicas independientes, hace que hayamos tenido que hacer un esfuerzo conjunto enorme, y que ese esfuerzo haya terminado culminando con una serie de decisiones históricas. Y una de esas decisiones es el idioma. Vamos a hablar español porque hay miles de lenguas indígenas y miles de lenguas africanas, de las raíces fundamentales de nosotros, y porque digamos, lo más fácil era, para podernos entender, era hacerlo en español. Y la religión, pues católica, porque aquí no hubo reforma. Entonces ahí hay una unidad lingüística. Pero es que resulta que la historia nuestra va a ser una historia totalmente paralela a la historia del Brasil, no en el surgimiento como tal, porque Brasil surge de un proceso completamente diferente, pero en el siglo XX la historia nos va a hermanar en una gran cantidad de coincidencias, y hoy nuestras realidades están totalmente entrelazadas. Entonces es América Latina, y América Latina también es el Brasil. Y Haití y las colonias francesas del Caribe, que comparten con nosotros todo este legado, porque no es solamente una categoría lingüística, sino es una categoría geopolítica, histórica, cultural, geográfica. Entonces, estamos todos aquí metidos en el mismo barco, en las mismas condiciones históricas. Por eso es que, digamos, toda la definición de identidad es tan importante para contarles este cuento. El pasado indígena es común a todos porque eran los que estábamos acá, o sea, desde los orígenes de los tiempos. Y precisamente por eso empezamos por una mirada arqueológica a nuestros antepasados, y ahora miramos desde nuestra construcción y desde nuestra narrativa plástica cómo nos definimos a través de la historia de un museo que se va a dedicar justamente a eso.
Entonces, pues nosotros seguimos que si somos de los pueblos derivados del latín, que si nos une el idioma, nos unen muchas cosas. También nos va a unir la naturaleza. La naturaleza realmente nos hace partícipes de un mundo que está totalmente entrelazado. Eso lo vamos a ver mucho más también cuando veamos el Biomuseo de Panamá. Ahí también nos meteremos con esa narrativa. Nosotros estamos en una zona donde la naturaleza se conoce como neotropical, porque es un trópico de reciente formación con respecto a los viejos trópicos que se están dando en lugares como África o como Europa. Entonces, este neotrópico genera una cantidad de características de flora, de fauna, lo que hace que nosotros tengamos comidas que tienen la misma base, que es el maíz, que en todo nuestro territorio habite el jaguar, que estemos entrelazados por una misma cantidad de aves y diversidad de aves. Todo esto es una realidad geográfica que nos une. Entonces nos une una historia común de independencias, nos unen lenguajes comunes de origen latino, nos unen una historia indígena inmensa, poderosa de los pueblos originarios, nos unen muchas cosas. Esta canción se la quiero dedicar a todos los latinoamericanos que se encuentran aquí en esta sala hoy, desde lo más profundo de mi corazón, a todos los televidentes que nos están viendo desde Latinoamérica, que se transporten a sus barrios, a sus calles, a sus raíces, los olores de sus países, y que la sientan aquí en el pecho. En el siglo XX, la influencia de los Estados Unidos pues va a ser crucial en nuestra historia. Y la relación que tengamos con ellos también nos define porque es el imperio que nos tocó en este lado del continente. Entonces a otros les tocaron otros. Uno cuando va a los Balcanes ve que las influencias entre ellos son los Habsburgos y los otomanos, pero nosotros tenemos es la de los Estados Unidos, que fue la que vino después del Imperio Español, y eso también define una serie de cosas porque a partir de eso va a haber organizaciones políticas como la OEA, como la CEPAL, que nos van a dar un poco cómo se enmarca esa relación continental. Y en las artes es donde vienen nuestras narrativas más interesantes. Una de las más grandes y de las más definitivas de nosotros frente al mundo es la narrativa literaria, el boom latinoamericano, en el momento en que un movimiento de novela continental empieza a ponernos en palabras en el mundo. Y es cuando toda esta constelación de escritores que van desde García Márquez, desde Vargas Llosa, Julio Cortázar, Borges, Carlos Fuentes, Octavio Paz, todo este mundo de gigantes narradores le dieron una especificidad a nuestra cultura y a nuestro mundo a través de muchas formas de narrarnos. García Márquez entre los más concretos o específicos para narrar esta experiencia tan distinta a las del resto del planeta que es ser latinoamericano. Esto es una comunidad como no existe en ninguna otra parte en la tierra. Nosotros nos reconocemos en donde quiera que nos veamos y sabemos tanto el uno del otro que nos podemos abordar sin ningún tipo de preámbulos donde quiera que nos vayamos y nos podemos encontrar para hacernos amigos sin ningún tipo de intermediación porque manejamos una comunidad que nos une en cualquier parte del planeta. Entonces, mirando un poco todas estas, digamos, diferentes narrativas acerca de nuestra definición y de quiénes somos, nos vamos a encontrar con dos grandes pilares de la cultura en América Latina porque son los primeros que crearon las industrias culturales y las industrias culturales que crearon van a hacer posible que toda esta narrativa se expanda por el continente. Son México y Argentina. Entonces, porque México y Argentina van a tener una cantidad de migración. En el caso de los mexicanos, ellos van a tener, aparte de toda su enorme grandeza como cultura, el enorme influjo
de los republicanos de la Guerra Civil Española, que llegaban todos los intelectuales huyendo del fascismo en esa época. Los argentinos van a ser un puente entre Europa y nuestro continente por el proceso de la gran migración que van a tener en el siglo XIX. Y estos pueblos, con sus propias narrativas y sus propias historias, van a crear las industrias culturales para hacerlas visibles, y ahí está la diferencia, porque van a crear un mundo de las grandes editoriales y vamos a poder leer todo el boom latinoamericano a través de editoriales nuestras impresas acá, en estas grandes industrias culturales, las grandes discografías, las librerías más representativas, las escuelas cinematográficas. Todo esto va a hacer que estos sean los dos centros más grandes de la industria cultural en el continente. Y lo estábamos viendo justo también en el momento en que se creó el Museo de Antropología en México. Con tocar y con curvelo y con tocar, si hay que empezar a volar, comienzo a remontar ruido, las alas saco del suelo para encontrar altivez, igual que de mi niñez, bajo los cielos de Dios, donde hay uno caben dos y donde hay dos caben tres. Dicen que no hay dos sin tres, es un refrán muy sabido, que ahora queda precavido y que natural aquí es. El público será el juez de la milonga al vaivén, sirven los dos de sostén, su juventud la levantan, donde dos jóvenes cantan, cantará un viejo también. Entonces todo esto nos va llevando hacia un punto en que esto se vaya a narrar en la plástica, ¿sí? Todas estas historias que vamos viendo y lo específico del país de la Argentina, de su condición cosmopolita, de su acervo artístico tan grande, de su sentido de los centros culturales, de la cultura pública, que es parte fundamental de ellos. Son ellos los que van a crear ese museo. Ese museo va a estar en la Argentina, después de todos los que les cuento. Pero lo interesante, lo heroico, más que lo paradójico, es que ese museo lo van a abrir en las épocas más oscuras y complicadas. La historia política y económica de la Argentina ha sido muy, muy dura, como la de todos nosotros, porque aquí ha sido duro para todos, ha sido realmente muy duro. Este parto continental que renovamos permanentemente en una historia tan complicada como la que hemos tenido en América Latina, pues ellos han tenido días duros. Y uno de los días más duros fue el 2001, en donde apareció un fenómeno económico brutal, que se conoció con el nombre del Corralito. El Corralito fue una crisis económica en la cual los grandes capitales, habiendo sido previamente avisados, huyeron, sacaron sus dineros de los bancos argentinos, y la clase media, los trabajadores, los asalariados, quedaron retenidos y no pudieron sacar sus dineros de los bancos. Y esto generó una crisis social gigantesca. Se conoció con el nombre del Corralito, porque el dinero quedó acorralado en los bancos y la gente quedó arruinada. Y quedó arruinada por una política de Estado que atacó a la clase media. Y eso fue una cosa completamente, un golpe social y moral para la Argentina de unas proporciones que uno no se alcanza a imaginar. Hay toda una cinematografía sobre esto, sobre este momento del dolor tan grande que vivieron ellos. Pues ahí, en esa época, y a las pocas semanas del 11 de septiembre, que habría de cambiar el orden geopolítico y meternos en una historia terrorífica de paranoias, de aeropuertos intervenidos por toda clase de medidas de seguridad, en un momento aciago, la verdad,
en uno de los momentos más duros, se le ocurre a un coleccionista privado, Eduardo Constantini, fundar el Malva, ahí, en la más miedosa de todas, ahí. Y entonces él lo hace con un criterio que dice que es casi que dice el Malva es casi una quijotada y un precedente a la vez. Entonces, en sus propias palabras, ¿cuál es su intención? Mi pasión por el coleccionismo de arte me llevó a buscar durante 40 años las obras de arte que dieron forma a la modernidad latinoamericana y posteriormente a profundizar en la producción de sus artistas más representativos. Figuras destacadas como Sul Solar, Emilio Peturruti, Joaquín Torres García, Diego Rivera, Frida Kahlo, Tarsila do Amaral, Rafael Barradas, Wilfredo Lam, Roberto Mata, María Mantins, Remedios Varo, entre otros pioneros, marcaron mi camino. Desde el principio decidí que mi colección debía representar a América Latina, aunque en ese momento, finales de la década de los 80, el arte latinoamericano carecía de visibilidad. Sentí el deber de enfocar mi energía en esa dirección y aprender a controlar mi impulso, dada la oportunidad de poseer obras maestras de otros continentes. Me motivó el desafío de construir una colección única a través del patrimonio artístico y cultural de nuestra región desde mi lugar en el mundo, Buenos Aires. Y es con esta proclama de existencia, suya y nuestra, con que él va a crear el primer museo latinoamericano de arte. Todas las obras que hay en este museo son de autores latinoamericanos. Y eso va a surgir, como les digo, en el proyecto, en el momento más miedoso, más adverso, y va a ser una organización así, dice él, el 21 de septiembre del 2001, en medio de una de las peores crisis sociales y políticas y económicas de la Argentina, y 10 días después del 11 de septiembre, el atentado que cambió el orden mundial, nació el Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, como una organización sin fines de lucro, con la misión de crear un espacio de encuentro diverso, inclusivo y participativo que fomente la relación afectiva del público con el arte latinoamericano. El principal objetivo del museo es preservar y difundir el patrimonio artístico de nuestra región y fomentar el conocimiento y el pensamiento crítico de sus visitantes. Y con eso nos pone a todos en la dinámica de mirarnos. Y al mirarnos nos estamos narrando. Esto es una cosa increíble porque el arte es el único que puede tramitar la simbología de las emociones, sobre todo en los tiempos más adversos, y es el único que nos puede dar salidas y nos puede dar otras perspectivas del mundo. Hacer este museo en ese momento, en el Corralito, en el 11 de septiembre, en una Argentina desmoralizada por completo después de todas las historias durísimas que ha habido en la Argentina, sus dictaduras, sus crisis económicas. Esto fue como digamos, como ya algo inconcebible que les fuera a pasar una cosa así. Entonces, ahí en ese momento el arte tiene unas capacidades de darle a la gente una perspectiva. Es un momento parecido al que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Dalí decide pintar en Cadaqués y se hace admitir de Franco para poder pintar en Cadaqués y pinta su famoso Cristo. Va a llegar uno de estos museógrafos y va a llegar de Glasgow, Escocia, y le va a pagar
los derechos, le va a comprar los derechos de la obra del Cristo de Dalí. Eso no se usaba en esa época, le pagó una suma cuantiosa, Dalí se lo vendió y él se fue con su Cristo para Glasgow con el fin de crear en Escocia un museo que trajese los íconos importantísimos de las diferentes religiones y volver a Glasgow, Escocia, una capital cultural de Europa. En esa época estaban en el hambre, en la posguerra, en una situación económica terrible y se vio con muy malos ojos la inversión que él hizo en el Cristo como la inversión que él hizo en el museo. Se consideraba que hacer un museo en esas condiciones era una superficialidad para un pueblo que estaba llevado del hambre como estaban los escoceses en esa época. Con el tiempo, ese museo se convirtió en algo icónico y Glasgow se volvió una capital cultural de Europa y este hombre resultó teniendo una visión anticipada a su época y el Cristo de Dalí se volvió una de las rasgos, digamos, una de las propiedades, de las características de lo que se puede ver en Glasgow. Así, el museo y las artes logran visiones y logran plasmar sueños y logran plasmar narrativas que de otra manera no podríamos tener. Entonces, por ejemplo, 9 años antes de la formación del Malva había pasado una cosa que a nosotros nos va a hacer crucial nuestra perspectiva en el relato, y era que se habían dado los 500 años y ahora seguimos, del descubrimiento de América Latina, del avistamiento, como dicen los panameños, del Océano Pacífico, del encuentro de las dos culturas. El solo nombre ya no se mete en un debate, pero el asunto es que estábamos en los 500 años. Estar en los 500 años nos va a poner una cantidad de dilemas y de reformulaciones históricas y nos va a llevar, en nuestro caso de Colombia, a una constitución que nos reconozca como pluriétnicos y multiculturales por primera vez en la historia. Nos va a llevar a una serie de reflexiones sobre toda la importancia y el peso del mundo de los pueblos originarios. Nos va a llevar a definirnos y a narrarnos frente a ese hecho y a sus implicaciones en la historia del mundo, y es en ese contexto donde él considera que es absolutamente importante tener un museo de arte latinoamericano. Esa es una coordenada que es muy importante tener en cuenta porque le da un respaldo histórico a la necesidad de esta narrativa de tener un lugar donde el arte latinoamericano esté expuesto en toda su esplendor y en toda su diversidad y en todo su poder de contarnos quiénes somos, y eso es lo que hizo el Malva. Entonces ellos en ese momento van a hacer un concurso para hacer el museo, va a ser un diseño de museo hecho específicamente para estas obras, y lo van a hacer a través de una cantidad de concursos y exposiciones, y lo van a lograr hacer en los bosques de Palermo, que es un lugar además muy bello porque es un lugar lleno de cultura, es un lugar donde está esa hermosa rosa metálica, donde hay una cantidad de museos, que está cerca de la Recoleta, que es como una especie de Central Park, que es como una especie de pulmón en la ciudad, que es un lugar bellísimo donde concluyen las artes, la naturaleza, el encuentro de ellos, el jardín japonés, es uno de esos bellísimos lugares de Buenos Aires. Y entonces ahí montaron un museo hecho específicamente para estas obras. Y allí tienen el calendario de exposiciones temporales que lo combinan con la exposición de la colección estable de la institución y que funcionan simultáneamente, las dos, las exposiciones temporales y las exposiciones itinerantes. Esto es un centro cultural y ese centro cultural también tiene actividades culturales educativas, tiene ciclos de cine, tiene diseño y crea una labor pedagógica de educación en las artes alrededor del museo, y eso lo hace absolutamente interesante. Pachamama bendiga las que nazquían de llorarte, las que nazquían de llorar. India,
persino en silencio, por la señal de tu sangre, por la señal de tu sangre. La colección permanente del museo, dedicada toda a la producción de América Latina, está integrada por 400 obras, por 160 artistas, que van desde los inicios de la modernidad en el continente hasta las producciones más recientes del arte contemporáneo, y que incluyen trabajos de artistas de Argentina, Uruguay, Brasil, México, Ecuador, Cuba, Colombia, Venezuela, Chile, entre otros. Y ahí está una gente durísima. Está Tarsila de Amarau, está el retrato de Gómez de la Serna de Diego Rivera, está el autorretrato de Chango y Loro de Frida Kahlo, La pareja de Su Solar, La mañana verde de Wilfrido Lam, está El viudo de Fernando Botero, está la composición simétrica en blanco y negro de Joaquín Torres García, La mujer desnuda leyendo de Armando Reverón, el poeta del mar venezolano, Los desastres del mesticismo de Roberto Mata, está La fiesta de San Juan de Cárdio Portinari, Candombe de Pedro Fragi, Lo imposible de María Martins, Metaesquema de Helio Oiticica, Diego y yo de Frida Kahlo. Entonces, esto nos va dando ya una denominación de origen, una existencia, una manera, una forma de narrarnos. Y hoy, en este momento, el museo está presentando una exposición en donde se hace digamos, como un encuentro entre las obras de la exposición personal y la exposición permanente del museo. A esta exposición se le llama El tercer ojo, y es precisamente de la colección de Constantini. Él tiene su colección personal, entonces ahora la va metiendo en el museo con la colección con la que él lo creó y lo entrelaza. Y se llama El tercer ojo porque dice que el coleccionista es el tercer ojo entre el artista y el público, porque es el que crea las condiciones para que esa relación se pueda establecer. Y también porque hay un cuadro allá que se llama Diego y yo, donde Frida Kahlo hace un autorretrato en la que aparece la imagen de Diego Rivera, y en la frente del artista hay un tercer ojo, que es una especie de tercer ojo que él decía que él tenía para ella. Entonces, con esto hacen una exposición completamente novedosa, en donde se van integrando de una manera, digamos, orgánica en diferentes módulos la colección personal que él tiene con la colección del museo, y se está dando a través de una narrativa de nuevas perspectivas a través de este tercer ojo. Y ese museo va creando espacios de participación y centros culturales y toda una cultura ciudadana alrededor de las artes. Además, porque eso es una característica de Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires pues es una ciudad que en la perspectiva del arte es verdaderamente una de las más grandes maravillas que tenemos en nuestro continente, y siempre que nos referimos a ella nos referimos con el cariño, con la admiración, con la parcería, con la chéveridad. Pues digamos, uno no termina de hablar de ella, y de todos sus centros culturales como el Centro Cultural Kirchner y el Conex y los clubes barriales, porque la perspectiva de los centros culturales y la cultura en lo público son una característica de la ciudad. Entonces, este museo también es museo ciudad, en la medida en que hace parte de toda esa tradición que ellos tienen. Entonces, aparte de todo el contexto latinoamericano que nos narra, aparte de la historia de la Argentina, que de suyo es una historia bastante turbulenta, esto también es Buenos Aires, es la sede, es el lugar, y no podemos apartarnos de esta ciudad maravillosa y de cómo esta ciudad crea y construye cultura en lo público a través de todo su acervo y a través de toda su perspectiva amplia y poderosa de lo que es la cultura. Y el Malva como tal hace talleres, residencias artísticas para escritores, allá se proyectan ciclos de cine, se hacen conversatorios de arte y de cultura, y siempre en un contexto, en un toque, en una mirada latinoamericana. Así que un tipo de museo de estos, que tenga un contenido plástico de este cuidado y de esta manera, es el mejor lugar donde encontrarnos en la historia de la narrativa de este continente. Es como uno de los puntos nodales del objetivo de esta serie, que es narrar nuestra historia a partir de los museos. Entonces lo contamos a partir del hecho
del museo mismo, cuando se creó, lo que estaba pasando en ese momento en la Argentina, lo que significa para los latinoamericanos que esto exista, la capacidad de multiplicar espacios culturales que significa el museo, y la mirada latinoamericana que en este capítulo recorremos con muchísimo orgullo de toda esta tradición y de la mano de la curadora Marita García, que nos cuenta cómo es este museo, por donde entramos, nos va llevando, nos va conduciendo, nos va contando cómo es que se va desarrollando esta enorme iniciativa de narrarnos y de conocernos a través del arte, del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Esa es nuestra historia para hoy, y es una historia plástica, pictórica, artística, enorme, que nos permite una perspectiva de conjunto sobre lo que es este continente y que nos lleva a tantas miradas nuevas en el espacio permanente que nosotros siempre estamos haciendo, tratar de narrarnos. Entonces, desde el Mecenas en los tiempos romanos, desde el Renacimiento, desde los tiempos de las artes en las iglesias, desde los gabinetes de curiosidades, desde un pueblo que intenta narrarse, desde los museos públicos, desde las afirmaciones de los estados a través de los museos, desde un continente tratando de narrarse en la literatura, en el arte, en la vida, en la naturaleza, desde la llegada a los momentos en que la plástica y la pintura nos narre a nosotros mismos frente a nuestros ojos y frente al mundo, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia: Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet. Agradecemos muchísimo la colaboración, la narrativa y la guianza de Marita García, curadora del Malva.